Los móviles, territorio a conquistar para la lectura de los adolescentes. Este es el tema que vamos a tratar en los siguientes minutos. ¿Cómo están utilizando los adolescentes, lo que se llama la generación Z, los móviles? ¿Y cómo se encamina todo esto de cara a leer más, mejor? ¿Cómo hay que hacer? Bueno, pues para hablar de todo ello nos acompaña Luis González Martín. Él es director de la Fundación GSR. Bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros Germán Ruy Pérez, catedrático en nuestra universidad, en la UNED. Bienvenido. Gracias. Hablamos de los móviles y de un territorio a conquistar para la lectura, aunque previamente, hablando con el señor González, me decía que esta generación Z está moviéndose en otros caminos. Primero, para situarnos, ¿quién son esta generación Z y qué uso hacen de los móviles, pues según este último trabajo que se ha hecho? La generación Z, a fecha de hoy, que estamos en el año 2020, estaría compuesta por las personas que tienen de 17 a 21 años de edad. Este tipo de etiquetas como generación millennial, baby boomers y demás tienen una utilidad práctica para los sociólogos. Entonces, en torno a esto se hace una segmentación por edades y nuestra fundación lo que hace es realizar investigaciones directamente o colaborar con entidades que las llevan a cabo. En el caso de los móviles, trabajamos con Global Web Index y lo que ellos destacaron en el último informe de finales del año pasado es que por primera vez en la historia de Internet, esta generación Z utiliza más el móvil para navegar en Internet que el ordenador. Antes se suponía que el uso del móvil, sobre todo en los jóvenes, era con una motivación más social. Ellos se comunicaban a través del móvil, también a través de las redes sociales como Facebook, luego ya Twitter, Instagram, TikTok y otras que han salido posteriormente. ¿Esto está cambiando de alguna manera en esta generación en concreto? Sí, eso es muy interesante porque el móvil, evidentemente, he dicho antes, para ellos es el dispositivo central de su vida. Entonces lo utilizan para navegar. Pero es cierto que cuando preguntamos, bueno, ¿y a qué llamamos navegar? En términos porcentuales significa mayoritariamente entrar en redes sociales. Ahora bien, entrar en redes sociales ya no está significando tener un uso social de esas redes sociales, sino curiosamente entran en YouTube o entran en Instagram para encontrar contenidos de entretenimiento. Por lo tanto, entran para aprender, para entretenerse, pero también de alguna manera para aprender. Ya son más selectivos, buscan vídeos mejores, buscan contenidos mejores quizá. Completamente, son mucho más selectivos, tienen un grado de alfabetización que personas 10 años mayores que ellos no tienen, han pasado muy rápidamente por distintas etapas y ahora para lo que usan el móvil es o para divertirse y pasar un tiempo en lo que podríamos llamar ratos muertos, esperando un metro o en un momento en el que no están realizando ninguna actividad en concreto, o para buscar soluciones a los desafíos. Por ejemplo, lo que comentabas, buscar información, buscar soluciones para algo que necesitan. Por lo tanto, el móvil y también el uso del móvil en los jóvenes está cambiando y esto hace que haya una oportunidad diferente para encauzarlos, encaminarlos, enseñarlos, no sé cuál sería la palabra correcta, en un hábito como es la lectura. La lectura, por supuesto, a través del móvil. Claro, este es exactamente el sentido que tiene la propuesta que le hemos hecho a los profesionales de la lectura con esta ficha que publicamos y que se descargó tanto aquí en España como también en América, ¿no? Que es que nos demos cuenta de la cantidad bastante considerable de minutos que esta generación dedica a mirar el móvil buscando algo que les entretenga. Entonces nosotros lo que pensamos es que igual que encuentran vídeos, encuentran cosas divertidas, encuentran videojuegos, podrían encontrar textos para leer. Hablaremos de todo ello y de cómo tendrían que ser también estos textos para que fueran atractivos. Profesor Ruy Pérez. Sí, lo que quería era añadir un poco desde el punto de vista de formación que estamos ante el mismo fenómeno, que las redes sociales fueron utilizadas y el móvil sobre todo para socializarse también académicamente y ahora pues constatamos que es para búsqueda de información. Es decir, que ya no buscan información en las plataformas. Sabemos que en las plataformas
en las LMS que tienen las universidades, los campus virtuales, pues nuestros alumnos están desapareciendo poco a poco. Es decir, les resulta muy poco atractivo. Esto no se puede decir muy en voz alta, pero es así. Y esto enlaza con ese cambio que está por encima de lo que nosotros nos gustaría, porque claro, al profesor pues lo que le gusta es tener al alumno en un recinto más o menos controlable. Si a mí me dicen que yo también tengo que inspeccionar redes sociales y dónde está la información y desmontar cualquier malentendido que hay en la información que captan en las redes sociales, pues desde luego es un desafío importante. De alguna manera, por tanto, estos estudios y este estudio en concreto lo que nos dice es que sí, los jóvenes están cambiando, pero como los jóvenes están cambiando en sus hábitos, en sus búsquedas, todos los demás también tenemos que estar cambiando, porque si no difícilmente se les va a poder, por ejemplo, enseñar. Esa consideración es muy interesante porque la característica que tienen los contenidos que funcionan ahora, como decía el profesor Ruy Pérez, que funcionan ahora en esta generación, es que se refieren a la granularidad. Es decir, estamos hablando de contenidos muy dispersos, que los que funcionan bien es porque tienen un etiquetado muy potente, porque están muy bien hechos y porque la comunidad, este es un elemento fundamental, los está certificando como contenidos que me resuelven este problema o que son muy divertidos o que me han entretenido mucho. Desde la perspectiva nuestra, de nuestra fundación, que trabajamos en el campo de la lectura, tenemos que vincular este dato también con otro muy relevante. Y es que si analizamos los índices de lectura de la población española, en el rango de edades del que estamos hablando es en el que se dan los índices de lectura más elevados de toda la población. Esto me resulta muy curioso. Efectivamente, lo estaba leyendo. En España los jóvenes tienen los índices de lectura más altos con relación a Europa. La comparación que hacemos ahí es en comparación con otros segmentos de edades de España, pero son unos adelantados en la convergencia que la población española está haciendo ya con los índices de lectura de los países más avanzados. Es decir, cuando yo empecé a trabajar en este campo teníamos una carencia del orden de, diría, casi 20 puntos, y ahora estamos equiparándonos a países que antes eran un objetivo que parecía imbatible. ¿Por qué? Pues porque las pautas de consumo y también de escolarización y la labor que hacen las instituciones educativas, al final, en un agregado estadístico acaban surtiendo un efecto. Tenemos, por tanto, por un lado, los móviles como pieza fundamental en la vida de los jóvenes ahora mismo y de esta generación Z. Por otro lado, estos jóvenes que ahora mismo pues están o bien incorporándose al mercado laboral, o bien acabando sus bachilleratos, o ya en la universidad, muchos de ellos con 21 años, pues casi acabando la carrera. Por lo tanto, es la generación que va a estar al frente dentro de muy pocos años. ¿De qué manera, desde la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, se trabaja en estos proyectos que con estos datos hacen que haya un camino o varios caminos para fomentar la lectura entre estos adolescentes que ya son adolescentes y casi jóvenes? Para nosotros el camino es longitudinal. Nosotros vamos de la mano de los lectores. Si una persona se pasa por las tardes en Casa del Lector, en Matadero, Madrid, verá que empezamos a trabajar con niños de 6 meses en adelante. Empezamos a trabajar con familias, con niños muy pequeñitos, antes de que empiecen a leer, y tratamos de acompañarles en todo ese decurso. En concreto, cuando se llega a esa generación, es muy importante ayudar a que solventen un problema fundamental que es el manejo del tiempo. Hay un momento muy crítico para los índices de lectura de la población española que es, curiosamente, cuando salen de la universidad y entran en el mercado laboral. Hay algo que está funcionando de una manera no muy positiva en el manejo del tiempo personal de las personas, que quiere decir que prácticamente muchos de ellos dejan de leer en ese momento porque se dedican de forma absoluta al trabajo o a generar una familia, a un cambio que es muy radical en su vida. Los que tienen índices de lectura, costumbres potentes de lectura previamente, luego vuelven siempre a la lectura. Pero curiosamente, ese segmento por el que me preguntas es una fase crítica. Es una fase crítica, supongo, porque precisamente el que tiene el hábito y consigue tener ese hábito ya dentro de la universidad o de sus estudios, aunque les quede un tiempo, ese hábito se va a prolongar en el tiempo.
Esos son los hábitos, precisamente. El que un niño desde los 6 meses empiece a oír a sus papás en Peñaranda de Bracamonte o en Madrid a contarle cuentos y que los padres aprendan con nosotros a contar cuentos de forma efectiva, que luego tengan sus primeros contactos con aplicaciones con la tableta o con los primeros álbumes ilustrados y empiece a ver que hay unos símbolos negros que tienen un significado, que además tienen un sonido, que van acompañados de dibujos, y que a partir de ahí vea lo divertido, lo potente, lo transformador que es leer, hace que estas personas, no soy yo el más indicado para llegar a decir esto, pero lo he leído, primero, rearticulen un poco las conexiones neuronales que tienen en su cerebro, y en segundo lugar, desde la perspectiva de los hábitos, saben que tienen una relación con la lectura muy personal y que implica que con una cadencia pues, semanal como mínimo dedican un tiempo a una lectura en la que se apartan de otro tipo de cosas. Una lectura muy intensa y muy inmersiva. Haciendo un pequeño paréntesis, pero es que me ha llamado mucho la atención, los niños desde los 6 meses, tienen que tener, por supuesto, al lado a un adulto, a sus padres generalmente, pero es importante desde tan pequeños a que aprendan a oír, a escuchar y a la importancia de lo que es la lectura para luego llegar a la generación Z o a cualquier otra generación con esos hábitos. Nosotros hemos comprobado que el niño o la niña que desde esas primeras edades ha tenido una relación afectiva con su padre y con su madre en torno a la lectura, estamos hablando de leer por la noche, estamos hablando de recitar retahílas o de contar cuentos, se siente luego un creador. Es decir, tiene una confianza mucho mayor que la de otras personas que no hayan tenido acceso a este tipo de programas, porque ellos mismos se ven como autores a los 9 años, son capaces de escribir sus cuentos, dibujarlos y leérselo a los demás. Para nosotros esto ya es un indicador muy claro de que producimos o provocamos un cambio positivo en la vida de las personas. Simplemente quería advertir a nuestros oyentes que para profundizar en estos temas, pues la Fundación GSR, y aquí tenemos el gusto de poder hablar hoy con su director Luis González, tiene una página web con esto y mucha más información, fundaciongsr.org, donde el centro físico, bueno, está en el Matadero en Madrid, pero también tiene en Peñaranda y en Salamanca, pero sobre todo para que se den una vuelta si alguna vez visitan a Madrid y vean, y que incluso inscriban y vean que hay cursos para niños de 6 meses. Que eso es muy importante saber, porque la labor que ha hecho la Fundación GSR y también los índices de lectura, aunque el director de la Fundación GSR no lo diga, tan altos en España, tienen que ver también con la labor que ha hecho esta fundación de hace muchos años, sobre todo también con sus convenios con la administración, que ha actuado ella misma de dinamizadora, y realmente es una experiencia única. O sea, recomiendo ir a verlo e inscribirse en algún curso y ver cómo los niños ya desde pequeños pues se crea ese hábito. Pues desde aquí esta recomendación que hacemos todos. Y volviendo casi para cerrar un poco, pero a estos caminos y ya en concreto con esta generación, que yo creo que casi en un 80% tiene un dispositivo en sus manos, un 80% de la generación Z dispone de un dispositivo. En España, según los informes de Telefónica que yo recuerdo, supera el 80%, es una cosa muy impresionante. Y démonos cuenta, volviendo otra vez al asunto de la colonización del tiempo personal, que en los datos del último informe de GWI, la generación Z tiene un consumo de horas al día de 4 horas y 1 minuto de consumo de móviles. Los millennials están en 3 horas y 38 minutos. La diferencia es muy considerable. Entonces, digamos que tenemos ahí un campo, en vez de lamentarnos, pues para poder hacer cosas muy interesantes. Por supuesto, es el mundo de la universidad. Yo lo tengo clarísimo. Y en ese triángulo en el que estaría pues el joven de la generación Z, en el otro lado estaría aquel o aquellos que tienen que incentivar la lectura, y por otro lado lo que es el dispositivo, puramente dicho, pero que también tiene una función, porque aprender a leer en un dispositivo tiene también un mecanismo. A mí misma me ha costado, yo era de papel, y ahora ya prácticamente no leo en papel.
¿Por qué? Porque tienes un camino. ¿De qué manera se puede hacer también la lectura? Porque leer a lo mejor un libro de 400, 500 o más páginas en un móvil no es fácil. No, no es fácil. Y yo creo que al final aquí hay un poco de darwinismo en el tema de los dispositivos. La gente está haciendo ya una taxonomía, entonces cuando lo que quieren es tener una experiencia profunda de lectura, pues de Tolstoy o de Cervantes o de Dostoyevsky, suelen ir más bien al papel. Es una lectura más de fin de semana. Cuando uno quiere aprender cosas va más a la pantalla. Pero tenemos que empezar a diseñar como se diseña en la costa oeste de Estados Unidos. Es decir, hay que empezar a pensar en la fragmentación de los contenidos y a lo mejor empezar a ver poetas que ahora tienen 18 años haciendo haikus más que grandes, poemas largos como Wasteland, ¿no? Esto yo creo que va a acabar retroalimentando también la parte creativa. Por hacer una comparativa, en el mundo de la comunicación ahora los distintos programas también se dividen, tanto en televisión como en radio, en esto que se llama podcast. Más largos o más cortos son píldoras que tienen pues un tamaño que se puede considerar digerible para el consumidor. ¿Estaríamos hablando de algo parecido en la lectura? Es un ejemplo que me parece muy interesante. Yo en esto soy un poco tradicional y pienso que hay además una derivada puramente neuronal, ¿no? Que es que leer es leer. Leer es decodificar un texto que está escrito en el soporte que sea y que luego uno lo interioriza con una serie de operaciones cerebrales. Ahora bien, acceder al ocio y a la información de calidad, el ejemplo que pones de los podcasts me parece estupendo porque habla del momento maravilloso que estamos viviendo, que a veces se nos olvida. O sea, Internet es maravilloso, es maravilloso. Ahora mismo yo soy muy aficionado a los podcasts desde hace bastantes años y yo a lo mejor estoy andando por ahí y estoy escuchando una tertulia de 3 señoras bastante jóvenes en latín, en la que comentan las noticias de la semana en latín. O puedo en el gimnasio oír una entrevista que le hacen a un premio Nobel de Economía en el Economist, o un debate entre 2 personas hablando del Brexit en Westminster, en otro podcast que hay. Pues que cada uno tiene ahí sus aficiones, las cosas que les interesan. Hay podcasts literarios maravillosos. Quizás debería añadir que en lengua española tendríamos que asumir un poco el protagonismo, un liderazgo, porque hay contenidos bastante más interesantes en inglés que en español. Hay mucho por hacer y en ese sentido creo que es una oportunidad también. En todo caso, ya para terminar, los móviles, territorio a conquistar y nunca mejor dicho, y sobre todo para siempre fomentar la lectura entre los jóvenes. Estoy totalmente en esa idea y además la lectura por ocio e insisto, la lectura también para adquirir conocimiento. Yo creo que es todo un mundo también para conquistar para una institución como la UNED. O sea, yo creo que la universidad va a estar ahí y va a triunfar ahí, en los móviles. Pues muchísimas gracias a los dos. Sí, muchas gracias y aceptamos el reto de Luis González y le tomamos la palabra.